En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y le mando un saludo muy especial a mi compañera Ada Caballero, que en días más ya está con nosotros. Y agradecerle también a todo el equipo humano que hace posible la puesta al aire de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buen día, Prince, buen día a toda la audiencia. Un gusto de vuelta compartir mesa contigo. Parece que cuando te traigo es sobre temas más que clave de lo que se está hablando en una coyuntura como la que estamos atravesando hoy, Raúl, y vamos a hablar sobre el dólar. Una variable casi imposible de predecir, que está sujeto a muchos factores, shocks, sube, baja. En Paraguay se está planteando un comportamiento hasta, diríamos, casi muy diferente a lo que está pasando en el contexto internacional. Hay agentes económicos que están expectantes, otros que de alguna manera tienen como decisión mantenerse dentro de la cautela, la prudencia, etcétera. Pero para entender qué está pasando con el dólar, siempre te va a arrancar qué está pasando a nivel internacional, Raúl. La gran pregunta de qué está pasando con el dólar. Sí, yo creo que como siempre hablamos, hay que darle un poquito todo el contexto, ¿no? Muchas veces creemos que es solo tipo de cambio y acontece. Dólares entran, dólares salen, ¿no? Así Yo es. creo que mucho tiene que ver, como siempre decimos, el contexto internacional, desde todo lo que es el evento que tenemos en Medio Oriente, el tema de Irán, que siempre empieza, que afecta al tema del petróleo, y cómo el petróleo nos afecta a nosotros, ¿no? Es una de las aristas siempre, ¿no? La otra arista es la gran referencia mundial, la tasa FED, ¿no? Que justamente la semana pasada tuvo reunión. Estoy quitando los datos, tenemos 3 reuniones más, ¿verdad? Y justamente estuve discutiendo ahí con el equipo un poco qué es lo que se está precificando a nivel mundial, de cuántas. Ahora hay que hablar de subidas, ¿verdad? Es cierto. Hay que hablar de cuántas subidas se podría tener en este año y para el año que viene. También siendo un poco ya un forecast, como le decimos, una proyección para el año que viene. Y después todo lo que es flujo local, ¿verdad? Sí. Yo creo que ese siempre es el componente también más importante. Y algo que el equipo me estaba levantando un poco, el comportamiento, la dinámica que cambió quizás en los últimos 12 meses, ¿no? A consecuencia de aquel arbitraje de tasas que habíamos hablado en programas anteriores, que se había un poquito iniciado en el primer semestre del 2025, ¿verdad? ¿Qué consecuencia tuvo? Y después todo el tema de la liquidez guaraní un poquito, cómo eso después se fue, digamos, normalizando un poco más, pero cómo ese arbitraje de tasas, ¿qué consecuencia tuvo en el FX, en el tipo de cambio? Y que cómo eso hoy normalizando también podría explicar un poco lo que está aconteciendo hoy, que seguimos teniendo una tendencia bajista en el par de monedas, como le decimos, dólar guaraní, ¿verdad? Entonces yo creo que hablando un poco de los tres contextos podemos ir viendo, encontrando conclusiones, es ¿verdad? Cierto. Yo creo que predicciones no, pero cierta certeza podríamos tener, ¿verdad? Yo como siempre digo, la única certeza que hay que tener es contratando un derivado, un forward, como le decimos, Sí, que hablamos en otro ¿cierto? programa, decir, ok, el tipo de cambio para tal fecha, yo ya tengo un contrato con el banco que va a ser a tal, y uno cierra los flujos, todas sus proyecciones, los negocios, tanto importación y exportación, con esa herramienta,
y es la única forma que el Excel te va a aguantar, ¿verdad? Totalmente. Después va a ser todo mucha proyección de acuerdo a la expectativa de cada Muchísimo uno. riesgo también, ¿verdad? Así Dentro de mismo, todo eso. sí. Raúl, con respecto al contexto internacional, tenemos el soporte de una lámina y este es el índice del dólar, que si pueden los compañeros por favor darnos ese soporte, la primera lámina. Ahí vemos cómo se está comportando justamente la divisa norteamericana con respecto a una cesta de monedas. Y vemos ahí básicamente como un electrocardiograma, pero que de alguna manera nos ilustra la altísima volatilidad que está teniendo el dólar y que de alguna manera empezó a estabilizarse después del anuncio de la Reserva Federal, relativamente estabilizarse, ¿cierto, Sí. Raúl? ¿Qué podemos de alguna manera también dar como contexto en ese sentido? Mira, creo que esta es la DXY, ¿no? La cesta contra las 7 monedas más operadas, ¿no? Así es. Entonces, bueno, teníamos hay una volatilidad de la moneda, yo creo que mucho es de la administración actual que tiene el gobierno americano, de los deseos que tenía el presidente con su ex chairman y con la postulación del nuevo chairman y todo eso. Que tenía así, había una intención americana de, obviamente, de hacer el dólar más barato, de que ellos sean de vuelta grandes exportadores, que hoy día eso tenían las empresas no instaladas en Estados Unidos, sino que estaban instaladas en otro lado. Toda una política de Estado, ¿no?, de hacer el dólar más barato y de vuelta que agarre cierto impulso a la economía americana. Yo creo que un poquito ese es el reflejo que quizás si nos vamos más hacia la izquierda, estaba como un poco más evaluada, después agarró más valor, ¿no? Totalmente. El más valor yo creo que tuvo un efecto quizás en marzo por el inicio del conflicto, luego algunas apreciaciones de acuerdo al tipo, ahí yo creo que va mucho el tema de petróleo, y después de acuerdo a las monedas, yo creo que hay que mezclar un poco también las situaciones locales de cada país que componen esa cesta, ¿no? Totalmente. Esta mañana teníamos una conversación, por ejemplo, un poquito de países de la región, cómo están sus temas fiscales, las cuentas. Hay varios países con elecciones este año, entonces un poco las monedas se están manejando de acuerdo a las expectativas de cómo resulten esas elecciones, ¿no? En Colombia tuvimos ya hace un mes, 2 meses, obviamente un cambio de línea, ¿no? Ganó una persona de derecha, entonces eso un poco agrega una confianza al mercado, entonces vos tenés quizá una pequeña apreciación en la moneda, nuevos flujos ingresando que anteriormente no estaban agresando. Sin embargo, tenés en otros países donde hay un poco de otro tipo, donde se gasta más de lo que muchas veces se ingresa, es otro tipo, entonces las reacciones son a una depreciación de la moneda, porque hay poco menor flujo que están ingresando en esos países. En este caso son normalmente países bastante fuertes, economía bastante estable, responden mucho más a políticas que quizás el gobierno americano está tomando, ¿no? Entonces un dólar más débil que vino apreciándose últimamente. Esa apreciación yo creo que también es un poco con el cambio de tendencia de que la idea antes era, la tasa Fed va a bajar, la inflación se va a controlar, y después como que la inflación no la estamos controlando, y hoy la expectativa es, la tasa va a subir. La semana pasada se confirmó el 3.50, 3.75 de la Fed, confirmado en el rango, y justamente tengo entre mis anotaciones qué hubo diferente, ¿verdad? De los votantes, como convencíamos, creo que son 12 miembros, 8 votan. En la votación 3 fueron en disidencia, diciendo deberíamos de subir la tasa 25 básico. Entonces ahí un poco ¿qué está aconteciendo? Estamos viendo que ya no está más baja, para la baja la tasa americana. La inflación no la terminaron de controlar, siempre su target fue 2%, creo que estaba en 2.6 la interanual. Y entonces hoy decía, esto deberíamos de subir para empezar un poco a controlar esto, ¿no? Entonces la disidencia fue, esto hay que subir. La precificación del mercado tiene hoy entre 1 y 2 subidas para este año. Quedan 3 reuniones, justamente anoté, que es la de septiembre, la de octubre y la de diciembre. Y para el año que viene otra subida más, ¿verdad? Entonces, de hecho, para este año están como una subida y media. Es un poco difícil de explicar qué es una subida y media. Sí. Y es una casi segura y media que está de acuerdo a los números que salgan, pero esa media acentúa una subida más para el 27. Eso es lo que hoy estamos básicamente en el promedio de las casas que pronostican cómo se va a comportar la tasa. Estamos hablando de una tasa que va a estar entre 4 y 4.25 para finales del 27. Porque es el forecast de vuelta con la situación actual, los conflictos actuales que se solucionan o no se solucionan, ¿verdad? Y las políticas de gobierno que tiene cada país. Porque ese es el contexto donde nos estamos encontrando en el contexto internacional. Así es.
Raúl, ¿por qué es tan importante hacer foco en la Reserva Federal y sobre todo en este aumento relativo de la tasa monetaria en ese sentido? Porque se convierte en una suerte de, vamos a hacerlo más coloquial, ¿verdad? Sí. Aspiradora, y eso de alguna manera quita dólares a mercados, sobre todo emergentes, si vamos a hablarlo puntualmente, de la región, y eso de alguna manera empujaría relativamente o se fortalecería relativamente la divisa norteamericana en estas economías. ¿Funciona de esa manera o en ese escenario cómo se podría explicar? En una explicación Sencilla, como decir, es eso mismo. Sí. Básicamente, una moneda que inspira que históricamente inspiró mucha Es confianza, que se podría haber considerado siempre la moneda dura del mundo, ¿verdad? Que históricamente arriba del 90% del comercio mundial se hizo en esa moneda. Hoy va diversificando más por política que por comercio, ¿verdad? Totalmente. Por temas políticos. Entonces, vos podrías considerar que esa es la moneda, de hecho sigue siendo la moneda refugio de la mayoría de los bancos centrales, de los gobiernos, ¿verdad? De vuelta, por temas políticos, hay ciertos gobiernos que desinvirtieron en esa moneda. Entonces, una moneda que se considera como la moneda dura, refugio del mundo, cuando te empieza a pagar menos, uno busca mejores alternativas. Totalmente. Que va para otros lados. Sí. Y cuando empieza a pagar más, obviamente uno se siente atractivo, que siendo la moneda refugio, la moneda segura del mundo, pague bien, va a ir para ahí. Entonces, ¿por qué es tan importante la Fed? Porque si la Fed empieza a pagar mejor, yo empiezo a comparar, ¿qué me paga mi tasa local con la tasa de Fed? ¿O qué me paga la tasa en los mercados donde yo suelo invertir con la tasa de la Fed? Es la referencia global. Entonces, si esta tasa empieza a pagar mejor, hay dos opciones. Las tasas donde yo invierto, ya sea local o mercado donde invierto, tienen que pagarme mejor o voy para esta. Claro. Al yo irme para esta meto presión sobre el tipo de cambio de donde estoy saliendo y empiezo a invertir en esta. Entonces, ¿qué acontece con esto? Me tienen que pagar, estas tasas de los mercados donde invierto, ya sea el local o donde yo tenga el portafolio, tienen que pagar mejor. O voy a meter presión sobre él porque yo voy a vender esos títulos, voy a comprar dólares y me voy a ir donde está la Fed. Así mismo. O donde las referencias en dólares estén. Entonces, ese es el efecto directo que ocurre. Por eso todo el mundo ¿qué acontece con la Fed? ¿Qué acontece con la Fed? Hay reunión de la Fed y ahí se vuelve después, ¿qué dice la minuta de la Fed? ¿Verdad? ¿Cuáles son las expectativas también? Sí. Y de hecho, una de las cosas que se critica ahora un poco y que creó más incertidumbre es que el nuevo chairman de la Fed no hace lo que se le dice un forward guidance. Dice, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que voy a ver para subir? ¿Qué es lo que voy a ver para bajar? Quitaron un poco toda esa guidance que anteriormente había y hoy es como que está mucho más débil. Hoy tuve una reunión hace un momento hablando de los comentarios post reunión y es como que estuvo un poco ahí esquivando las preguntas para tener cierta certeza de que viene más adelante. Entonces eso crea incertidumbre, ¿verdad? Totalmente. Entonces todo ese nuevo condimento hay que agregarle a todo lo que ya hablamos recién también, ¿verdad? Entonces, teniendo que el mercado está precificando su vida, entonces vos teniendo a la moneda de referencia con una expectativa de esa, entonces vos tenés que empezar a deducir, si pasa esto aquí, ¿qué va a acontecer con mis monedas locales? ¿Qué va a acontecer con las tasas locales? ¿Con el FX de la moneda local? Entonces esas conclusiones hay que ir armando. Eso, ¿no? El financiamiento. Consecuencias, el financiamiento. Público, privado, etcétera, sí. Entonces es increíble como un factor te mueve un montón de otros factores diferentes y esos son los que nosotros tenemos que estar atentos cuando miramos los factores externos que influyen en nuestra economía, las tasas locales, el tipo de cambio local, que terminamos hablando de eso porque vamos después a hablar sobre el tipo de cambio local, cómo son los flujos internos, pero esto tiene una importancia desde el momento que los mercados son bastante arbitrados, ¿no? En el nuestro yo creo que todavía nosotros estamos no muy arbitrados con el mundo, pero en cualquier mercado que mucho arbitraje, donde muchos inversores entran, compran renta fija en el mercado local y ante cualquier ruido pueden salir automáticamente en esos mercados bien arbitrados, este termómetro es un traspaso instantáneo al momento de lo que acontece, del ruido que haya afuera o de adentro, esos movimientos después se reflejan en tipo de cambio y tasa, ¿sí? Es un poco la teoría, todo lo que dice el libro, ¿no? Clarísimo, no, pero bien explicado, por supuesto, como siempre, Raúl. Hablamos de este dólar, el índice del dólar, porque de alguna manera sirve también de referencia en materia de pierde o no pierde valor en la divisa norteamericana, el dólar puntualmente, y nos sirve de referencia si de alguna manera las economías de la región
se van comportando ciertamente como también se está comportando, se está observando en este índice del dólar. Y decías, depende mucho de las economías porque tienen otros factores, escenarios, coyunturas, etcétera. Sin embargo, se viene diciendo, y los números muestran, Raúl, que cuando vemos el comportamiento del guaraní con respecto al dólar, se ha apreciado incluso en 2 dígitos en un tiempo de 12 meses, cuando a nivel internacional rozaba en algún momento y en otros momentos era de un solo dígito, e incluso en economías de referencia en la región. ¿Eso sucedió? ¿Sigue sucediendo? ¿Cómo lo están viendo también ustedes desde Itaú? Y vamos a hacer, si va a hacer un análisis interanual, ahora justo terminó julio, hace un agosto-julio, 12 meses, y vamos a decir que tenemos una baja de 8.000, redondeando, a 6.000. Son 2.000 puntos sobre 8.000, son 25%. Muchísimo en... No los 2 dígitos, ¿verdad? Es cierto. 25% en 12 meses, ¿verdad? Es algo que a cualquier economía te mueve. Es una apreciación muy fuerte, ¿verdad? Si bien quizás hubo un rezago, porque cuando el guaraní subió hasta 8.000, muchas monedas ya estaban convergiendo, digamos, hacia a una apreciación. Nosotros nos manteníamos bastante alto. Después hicimos un catch-up y demasiado rápido. Es cierto. Y muy fuerte. Entonces, básicamente en los últimos 12 meses, podríamos decir en 10 meses ocurrió ese 25%, porque el 6.000 lo tenemos ya cerca de junio más o menos. Correcto. ¿No? Justamente vi ahí el promedio de julio, me pasó el equipo, estaba más o menos en 6.030, 6.070, se movió julio. Si bien terminó en 5.980, más o menos fin de mes, normalmente en las últimas semanas ocurren muchas liquidaciones de cajas de moneda extranjera para pagar obligaciones en guaraníes, en moneda local. Entonces eso tira un poquito la moneda la última semana, hace una apreciación importante la última, dependiendo del tamaño de las obligaciones que haya que pagar. Pero si uno ve en promedio, ese 25 ocurrió en 10 meses más o menos. Entonces te crea mucha volatilidad, porque imaginemos que yo exporté algo con un dólar a 7.500, 3 meses después cuando voy a cobrar, lo cobro a 7.000. Solo en FX tuve 500 puntos de variación, que son como 7%, ¿verdad? De pérdida. En FX nada más, porque si es que no hice ninguna cobertura a cambiar en un derivado, solamente cambiando en el spot, ya tuve en FX perdí eso. Y después eso resta, digamos, ganancia al proyecto, al producto. Totalmente. Que vendí, todo eso. Dependiendo de tu estructura de costos también, ¿verdad? De costo y todo eso. Entonces, ese 25% no es muy típico. Ni nuestro tampoco, ¿verdad? Claro. Yo creo que es consecuencia que tuvimos un catch-up importante, nos recuperamos algo que no habíamos apreciado en su momento, cuando estuvo por mucho tiempo en 8.000, y después sí ya se evaluó inclusive de más. Eso yo creo que venía más por el lado de las tasas que estuvimos hablando, y también lo que comentamos con el equipo que está operando hoy es un poco un cambio en la dinámica importadores-exportadores. Que fue lo que ahí, que fue un poco, me explican mejor un poco, y ahí entrando en detalle con los equipos, ¿no? Entonces, normalmente antes siempre era, el dólar en los últimos años venía subiendo, entonces decía como que tengo caja guaraníes, la cambio a dólares, entonces llegado el momento lo pago. Pero normalmente en el momento que recibo la caja cobro, en el momento que tengo que pagar los dólares, normalmente siempre había una diferencial que del dólar subiendo. Eso aconteció, digamos, en los últimos 4 años más o menos. Okay. ¿Qué ocurre hoy? Hoy tengo una tasa de moneda local buena, entonces yo importador, cobro mercadería, cobro guaraní, tengo caja guaraní, tengo el dólar bajando con buen rendimiento en guaraní, entonces lo que hago es mantengo esos guaraníes, lo rentabilizo en operaciones de corto plazo, puede ser RIP o cuentas vistas remuneradas, que te podrían estar pagando entre 6 y 7%, súper interesante. O inversiones de corto plazo, que te podría estar entre 7 y 8%. Entonces yo rentabilizo los guaraníes y al momento de comprar los dólares normalmente están más bajos de cuando tuve la inversión acá, que es la tendencia. Entonces, entonces lo que están haciendo es, no compro dólares como antes era, apenas tengo la caja, la rentabilizo en moneda local y al momento de tener mi obligación en moneda extranjera la cambio en ese momento, sin apuro, a diferencia de una dinámica anterior, digamos, hablando de 10, 15 años atrás, siempre era, tengo caja, cambio, tengo caja, cambio. En el otro lado, los exportadores también se están encontrando con un cambio de dinámica porque recibo la caja y veo todas las obligaciones que tengo en moneda local y ya la están cambiando más rápido. Tengo que pagar esto 30, 60 días, ya la cambio a guaraníes porque normalmente están encontrando un dólar un poco más bajo. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa dinámica está un poco acentuando que la cantidad de dólares ofertados está viendo más que los dólares demandados, y es lo que explica también un poquito la dinámica de una apreciación ya con menos acentuación en los últimos meses, ya baja 1%, quizás 0.5%, pero sigue esa tendencia bajista, ¿no?
Entonces, esa poquito la dinámica que cambió, que antes era al revés, el importador compraba rápido, el exportador quedaba con los dólares y vendía después. Hoy el importador compra mucho después y el exportador cambia rápido. Entonces, esa es la dinámica que tenemos un poquito hoy en el mercado que se está dando en los últimos 3-4 meses. Justo te iba a preguntar eso, si hubo también un punto de quiebre o un tema que hizo justamente que se planteara este escenario, y si es coyuntural o ya es, por decirlo de alguna manera, casi, yo sé que me vas a decir, es muy difícil por los factores y demás, pero ¿cómo se lo están viendo también? Yo creo que algo coyuntural es cuando una dinámica dura 3, 4, 5 meses, 6 meses. Entonces yo podría decir que, de la bajada de julio a agosto del año pasado a fin de año, que bajó de 8.000 a 6.500 que terminó el año, decir, esto es coyuntural y a esta velocidad no va a repetirse, ¿cierto? Porque ahí tenés 1.500, básicamente va a ser cerca de 20% de presión. Ahora, después de 6.500 de fin de año de vuelta hoy, a julio estamos en 6.000. Sí. Y ahí sí yo puedo decir, esto sigue, ya en menor intensidad, pero sí es como, ahí sí yo creo que ya hay un cambio de comportamiento en los últimos meses. Ya no es coyuntural, sino que hay esta dinámica de mercado de compro más después, vendo más rápido. Y es lo que yo creo que viene comportándose así. Hasta que de vuelta veamos algún cambio. Yo justamente anoté 3-4 puntos a tener en cuenta que qué podría hacer cambiar esta tendencia, ¿verdad? ¿Podemos responder esa pregunta a la vuelta del corte, Claro, Raúl? sí. No nos vamos a olvidar, porque ahí tenemos justamente tu anotación y yo acá en la cabeza. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú. Seguimos en compañía de Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú, hablándonos de lo que está pasando con el dólar. Raúl, dejamos pendiente algunos puntos de los tantos que tenemos por abordar todavía en este tramo del programa y quería consultarte lo siguiente. Explicabas muy claramente sobre los factores que están justamente generando esta situación, este escenario cambiario, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, y puntualmente lo que está pasando aquí en Paraguay, en el mercado cambiario de Paraguay. ¿Hay otros factores que de alguna manera se tienen que sumar al análisis de lo que ya estabas mencionando, del comportamiento que están teniendo los importadores, exportadores? ¿Hay otro factor que debe ser analizado para justamente entender lo que está pasando en el mercado cambiario? Ahí como estamos hablando off, ¿verdad? Sí. Un poquito de ir agregando todos los condimentos, todos los ingredientes que va a tener, porque cuando pusimos el título de qué está pasando con el dólar, como que le íbamos a contar lo que está pasando y lo estamos haciendo, claro que lo estamos haciendo. Y entonces es ir agregando un poco los condimentos, en qué momento se activa cada ingrediente, como le decimos, y ver un poco, hacerlo de escenario de qué puede ocurrir. Entonces, a este cambio un poco de dinámica entre exportadores e importadores, y lo que yo le resumí con el equipo es el timing en el que hace el cambio. La dinámica de cambio es el timing, en qué momento están haciendo sus operaciones de cambio, que es un poco diferente a lo que ocurrió en los últimos años, y eso es lo que está acentuando un poquito la bajada. Entonces, yo a eso es lo que le agregamos a los chicos con el equipo, fue un poco algunos condimentos, ¿qué deberíamos ir mirando en los próximos meses para ver si esto va a tener un cambio, ¿verdad? O sea, esto va a estar más o menos en este mismo comportamiento, con este mismo cambio, siempre considerando que el segundo semestre tenemos mucho más importados que exportados. Claro, por el ciclo, ¿no? Sí. Entonces, normalmente hay más pagos que hacer. Ahora, ya compraron esos dólares, todavía no compraron, o lo van a comprar, es la otra discusión. Entonces, agregando eso, había sí algunas cosas que estuvimos apuntando de que deberíamos ir mirando. Clave, la tasa FED, como comentamos, porque básicamente marca el precio de la tasa, el precio del dólar a través de tasa. Entonces tenemos reunión de septiembre, reunión de octubre y una de diciembre más en este 2026, donde se especifica que va a haber una subida o una subida y media, diciendo es, en una de las 3 reuniones hay una subida más, se encarece un poquito el precio en 25 puntos básicos del dólar, pudiendo encarecerse y llegar a 4.25 como referencia, ¿sí? Entonces ese es el escenario que tenemos. Entonces básicamente todos coincidimos que la tasa de dólar va a subir un poco. El otro escenario, y que justamente estábamos también con los chicos conversando, es hay toda esta la deuda que tenía el gobierno, sobre todo el Ministerio de Salud, que hoy el día lo está estructurando con el MEF, que van a ceder en unas sesiones de deuda con el sistema financiero, pues simplemente acontezca esto entre agosto y septiembre. Entonces eso es un flujo importante de guaraníes, moneda local, que va a realizar el gobierno, va a inyectar liquidez al sistema a través de pago a estos proveedores, y estamos hablando más o menos de alrededor de 2 billones de guaraníes. 2 billones haciendo panadero a un tipo de cambio 6.000, son más o menos 330, 340 millones de dólares. Ahora hay que ver un poco
¿cuántos de esos 2 billones de guaraníes se utilizan, todos los proveedores utilizan para pagar deudas en moneda local? Y obviamente como son farmacéuticas, tienen componentes que muchas veces son importados, entonces hay que ver cuánto de eso se cambia a dólares, qué tamaño eso representa para, digamos, para el volumen cambiario del mercado y qué presión podría tener sobre el tipo de cambio. 2 billones es un número interesante, pero cuando uno pregunta, hay diferentes situaciones. Yo tengo mucho pago local, yo tengo mucho pago afuera, entonces la cantidad de dólares que vaya a cambiar podría decir, ok, hay que cambiar 100, 200 millones, podría generar cierta, no diría mucha presión, porque hoy en el mercado se maneja más o menos, cada mes se maneja entre 2.200, 2.500 millones de dólares en operaciones de cambio. Entonces, una demanda nueva por 100, 200 representa un 10% de lo que se opera. Creo que es bastante manejable, pero obviamente siempre cierta, por lo menos, en vez de seguir bajando, va a quedar estabilizado o subir medio por ciento. Pero no va a ser demasiado brusco. Eso es lo que concluimos. Claro, no va a haber un cambio brusco, como decía, clarísimo. va a pasar de 6 a 6.500, no por estos factores, ¿verdad? Si va aquí podría haber una pequeña presión. Pequeña presión podría representar medio 1%. Eso llevado a punto es pase de 6.000 a 6.050, de 6.000 a 6.100, no creemos que grande por estos factores. Pero sí es algo que hay que considerar, porque esos pagos van a acontecer, ¿no? Esos proveedores van a cobrar y hay que ver cuánto cambian a moneda extranjera. Y el otro punto es seguir de cerca la inflación nuestra, que justamente estábamos viendo que salió hoy, que creo que fue una deflación en julio. Entonces es seguir un poco toda la política monetaria y el inflation target que tiene BCP, que hace seguimiento a eso, a mantener el rango de inflación en 3,5 más o menos 2, que creo que hoy día está bastante controlado. Entonces, seguir de cerca un poco a las minutas de las reuniones de cada fin de mes, de un poco cómo está nuestra tasa política monetaria, los razonables de por qué está ahí y cómo está nuestra inflación, que también es otro driver que de acuerdo a cómo las tasas se mueven, y eso un poco afecta después también al tipo de cambio. Son un poco 3 condimentos creo que no me olvidé de ninguno, de los 3 condimentos que concluimos que deberíamos de seguir. Sobre todo FED, que sí hay un incentivo muy importante, y donde se está precificando una subida, y también cuánto se cambie de esta nueva liquidez que entra por el pago a proveedores del Ministerio de Salud. ¿Sí? Tenemos que hacer nuestra última pausa, Raúl, y quiero dedicarle unos minutos a lo que están haciendo los bancos centrales también a nivel regional, y la ausencia casi nula del Banco Central del Paraguay, si podría de alguna manera también cambiar eventualmente, de un tiempo a esta parte cambia la determinación que tienen justamente del BCP de no intervenir en este escenario. ¿Podemos abordar rápidamente también a la vuelta del corte sin ese problema? tema? Vamos. Está bien. Claro. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy. Estamos con Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú. Seguís escuchando Economía 1000, último tramo del programa. Últimos minutos aquí con nuestro invitado, Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú. Raúl, con respecto a esta pregunta que dejé pendiente, ¿qué están haciendo los bancos centrales a nivel regional? Y no te digo a nivel internacional porque nos queda más cerca, obviamente. Sí, y sobre todo también de lo que están viendo en materia de local, en ese sentido, si cambiaría de alguna manera una decisión que pudiera tomar eventualmente el Banco Central del Paraguay. Yo sé que es una pregunta demasiado difícil, complicada y hasta impredecible de responder, pero te tiro igualmente. Y como estábamos comentando, dentro de todos los factores o que hace cada jurisdicción con el tema de la apreciación de su moneda local, sus tasas de interés una vez que la FED toma algunos movimientos, tenemos cuando te hablé un poco del contexto de las elecciones que está habiendo en diferentes países justamente de la región, tenemos presidente nuevo en Chile, hay un cambio de un poco de izquierda a derecha, de hecho creo que un poco ultraderecha, misma cosa aconteció con León, tuvimos un cambio de izquierda a derecha. Entonces ciertos bancos en línea con lo que te comenté, justamente estos bancos centrales implementaron algunos programas, algunos le dicen fortalecimiento de reservas, diferentes tipos de nombres, donde ellos anuncian que van a comprar cierto monto de la moneda extranjera contra justamente moneda local. Entonces, Chile anunció cierto monto, Colombia también anunció otro monto. Ellos también tenían cierta apreciación en su moneda y esto un poco ayuda a los bancos centrales, de hecho, como dice el nombre de algunos programas, a fortalecer un poco la reserva y también van adquiriendo esta moneda y también un poco desaceleran el ritmo de esa apreciación que están teniendo en sus monedas locales. Entonces, un ejemplo un poquito de qué acontece en algunas jurisdicciones, quizás, qué acción toman algunos bancos centrales cuando ven estos escenarios, ¿no?
eso es justamente una pregunta para luego hacerlo a nuestras autoridades, decir un poco Así mismo. qué tipo de escenario o en qué escenario se podrían activar este tipo de programas, ¿verdad? Que va a ser una respuesta que la van a dar ellos mucho mejor que yo. Pero sí es un poco lo que acontece en ciertas jurisdicciones cuando tienen una apreciación de su moneda y los bancos centrales ven una oportunidad para fortalecer las reservas. Para remarcar a Raúl e ir cerrando el programa y agradecerte muchísimo el tiempo, la predisposición y sobre todo los conocimientos que venís acá a compartir con nosotros, perspectivas del tipo de cambio de aquí a fin de año, y yo decía al arrancar el programa, es una variable difícil de predecir, sin embargo se tienen algunos componentes y ya lo estabas desglosando, de hecho siempre que no ocurran otros factores, ¿verdad? Que desestabilicen o de alguna manera impacten significativamente en lo que se espera. Si hiciéramos una votación en el mercado, bueno, va a salir. Yo siempre le he hecho, a esta parte le he hecho un poco la culpa a los economistas que están haciendo. Vos sos economista. También, a los colegas, ¿no? A los que se dedican a hacer más, un poco los reportes, ¿sí? Sí. Normalmente casi todos coinciden en que tendríamos un dólar un poco más alto de lo que está hoy, ¿verdad? Considerando que está el dólar muy bajo, ¿verdad? Sí. Considerando que está alrededor de los 6.000. Así es. Algunos reportes te dan entre 6.150, otros 6.200, pero básicamente es un dólar más alto, es básicamente el 3-4% más alto de lo que está hoy, y en un número que va a estar alrededor de 6.200, ¿verdad? Puede poner un 6.200 más menos 100 si hiciéramos un canal de precio, ¿no? Entonces, un poco esa es la perspectiva que tenemos. Obviamente, considerando eso que comenté, que prácticamente está precificada una subida de tasa americana, está casi seguro este pago a proveedores donde ingresa un flujo importante de guaraníes al mercado, parte de esos guaraníes se cambian a dólares, entonces tenemos factores que van a un poco también ayudar a esa hipótesis de que va a terminar un dólar un poco más alto, aparte de la dinámica histórica, no quiere decir que sea la actual, ¿verdad? De lo que tenemos nosotros hacia fin de año, de donde los importados son normalmente mucho mayor a los exportados. De vuelta ahí entra a jugar un poco el tiempo en que se compran esos dólares y que la presión no entre todo al mismo tiempo. Entonces, lo que sí vemos, un consenso general, es un dólar alrededor de 6.200, más o menos, digamos, 1%, 2% para fin de año. Eso es lo que apuntamos ahora. Raúl, la gente que quiera saber más información de incluso estos análisis macroeconómicos, financieros, Itaú también tiene elaborado de alguna manera informes muy interesantes que ayudan de alguna manera a tener un escenario un poco más conciso, porque la información pues finalmente es de poder y obviamente te termina y te ayuda a tomar decisiones. No, con mucho gusto. Ahí tenemos todo el equipo, ya diferentes equipos de diferentes áreas, ¿no? Tenemos equipo de la tesorería que está soportado por un equipo que le decimos equipo macro, que tenemos nuestro macro report una vez al mes, donde analiza todas estas variables, ¿no? De las cuentas fiscales, el enfoque un poco todo lo que está pasando en el mundo, cómo afecta después aquí, y ahí de la tesorería del banco, a través de las diferentes mesas, con mucho gusto de profundizar más estos temas. Inclusive podemos armar solemos armar de hecho algún foro con lo que escriben estos reportes, dándote un poco el color regional, global y local, ¿sí? O a través de nuestros vehículos que son la Casa de Bolsa, Inves y también la ACE, que tiene muy buenos inputs para estos temas, ¿sí? Gracias, Raúl, que tengas un excelente martes. Muchísimas gracias y de vuelta muchas gracias por la invitación. Gracias, estuvimos con Raúl Uragui, director ejecutivo de mercados del Banco Itaú, hablándonos de lo que está pasando con el dólar. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.